A grabar. Bueno, gracias a todos. Entonces, bueno, el tema que quería compartir ahora es cosmovisión bíblica, porque creo que es un tema importante en tener una visión clara de lo que enseña la Biblia. Am, Quisiera comenzar un poquito compartiendo, bueno, los que están presentes me conocen, los que están presentes, Pamela, Adita, Quique, pero como estamos grabando esta reunión, si otras personas quieren verlo después, creo que es importante que me presente. Además, la palabra también dice algo importante, ¿no? Que nuestras vidas son un testimonio. También dice Primera de Juan, que de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que nuestras manos han palpado, de eso hablamos, dice, ¿no? Entonces es importante, lo que nosotros hablamos tiene que ser algo que hemos vivido. Eh, Bueno, yo he estado a los que saben, bueno, he estado en la Renovación Carismática Católica, donde he podido, bueno, conocer al Señor Jesús. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene muchas enseñanzas, digamos, que no concuerdan muy bien con la Biblia. Posteriormente, después de eso, estuve en otra iglesia que lastimosamente en mi experiencia era una iglesia bastante, digamos, legalista, digamos, religiosa y espiritualmente eso no fue muy bueno para mí. Posteriormente de eso fui, bueno, a otra iglesia, a otra congregación evangélica, cristiana, donde, bueno, había menos religiosidad, menos legalismo, más libertad, digamos. Sin embargo, noté un problema, digamos, ¿no? Había un grupo de personas que, digamos, se veían como muy espirituales, digamos, o sea, obviamente ayunaban, oraban, todo lo cual es bueno. Sin embargo, eso causa un poco una cierta religiosidad también, ¿no? Y un cierto aislamiento. Y una visión de que lo espiritual o las cosas espirituales, digamos, son como una prioridad, digamos, y también causa cierto orgullo, digamos, cristiano, ¿no? Entonces, en general he visto que en las iglesias, bueno, la verdad, casi 99, casi el 100% de las iglesias en Bolivia tienen estos problemas, ¿no? De religiosidad, legalismo, misticismo, sectarismo, ¿no? Y también eso causa a veces que hay manipulación de algunos malos pastores, ¿no? Cosa que cuando fui al África también vi una situación similar. Cuando estuve en Estados Unidos vi más bien algo muy diferente. Las iglesias tienen en general, una mejor cosmovisión bíblica, tienen una mayor sabiduría, mayor madurez y una gran tradición. Obviamente en Estados Unidos hay pastores bien formados, hay universidades bíblicas, institutos bíblicos, y ya desde niños tienen una formación. Entonces es más difícil engañarlos. Por supuesto que Estados Unidos es el país de la libertad, hay también todo tipo de ideologías, religiones, ahí es donde se han formado o han surgido los mormones, testigos de Jehová, cienciología, etcétera, ¿no? Porque la libertad que tienen, digamos. Pero la mayoría de los evangélicos creo que tienen una cosmovisión bíblica bastante clara, ¿ya? Y bueno, esa ha sido mi experiencia. Voy a compartir ahora mi pantalla. Mm. Bueno, no sé, pueden ver, ¿no? Se puede ver mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Ya, el tema entonces es cosmovisión bíblica. Y bueno, básicamente hay tres cosmovisiones principales en el mundo, digamos, ¿no? Eh, la, lo que es el misticismo, la cosmovisión bíblica o judeocristianismo y el secularismo, digamos, ¿no? Que hay dos tipos, el occidental y el comunismo, digamos, o marxista, digamos. Bueno,
aquí hay que poner una advertencia, obviamente. Cuando hablamos de judeocristianismo, bueno, estamos hablando de la cosmovisión bíblica, o sea, la que está basada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Lastimosamente, a lo largo de la historia, y eso voy a explicar ahora, ha habido una confusión, digamos, entre el misticismo y la cosmovisión bíblica o lo que se conoce como judeocristianismo. Y esta confusión es muy grave en la historia, porque hoy en día cuando hay una persona que habla, digamos, del judeocristianismo, entiende, digamos, es la cosmovisión mística en realidad, que se ha confundido, ¿no? Sobre todo hablan de judeocristianismo las personas hoy en día, digamos, académicos, intelectuales, filósofos, etcétera, que han leído muchos libros que atacan el judeocristianismo, ¿no? Bueno, en el misticismo, bueno, el misticismo es una corriente que está presente en muchas religiones del mundo. Básicamente acá decimos que el misticismo tiene para el misticismo el mundo espiritual es el mundo real, ¿no? Y es bueno, digamos, eso es lo que se aspira, digamos. Y el mundo material es una ilusión, ¿no? Maya se llama en el hinduismo, o es malo, digamos, ¿no? En la cosmovisión bíblica, en realidad tenemos los dos, ¿no? El mundo espiritual sí es real y es bueno. El mundo material también es real y es bueno, ¿no? Y de hecho hay una interacción entre los dos, digamos, o un complemento, podríamos decir. Y lo espiritual tiene una prioridad, digamos, sobre lo material, digamos, ¿no? Bueno, lo que Jesús dijo, ¿no? Lo que aten en el cielo será atado, o lo que, perdón, aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces hay una complementariedad entre estos dos mundos o esferas, ¿no? A la derecha tenemos el secularismo, ¿no? En el cual el mundo espiritual o es limitado, digamos, o inexistente, y el mundo material, digamos, sí es real y es bueno, ¿no? Según el secularismo. En el mundo espiritual, ellos no creen, digamos, mucho que exista el mundo espiritual, a no ser que esté, dependiendo de la definición de espiritual, ¿no? Digamos, el espiritual no se habla mucho de Dios, de ángeles o cosas espirituales, o el mismo espíritu humano, digamos, a no ser que esté muy limitado a la mente y humana nada más. Es más, en el positivismo, digamos, que estuvo muy de moda en el siglo XIX y principios del XX, hasta se negaba la existencia de la mente humana, ¿no? Porque no se la podía observar. O sea, el positivismo es una de las formas más extremas, digamos, de esta visión secularista, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, ¿no? Las tres cosmovisiones de las que podemos hablar. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de las principales cosmovisiones? Bueno, la bíblica fue revelada por Dios a Abraham, luego a Moisés, a los profetas, en sí, en general al pueblo judío. El misticismo proviene de la religión babilónica. El secularismo viene principalmente de la Ilustración francesa en el siglo XVIII. Breve historia de las religiones. Bueno, esto es un pequeño esquema simplemente, ¿no? Bueno, y acá hay una definición de misticismo, ¿no? Es una corriente religiosa presente en casi todas las religiones del mundo y que busca alejarse del mundo material y busca la unión espiritual con la divinidad. O sea, cada religión tiene obviamente su doctrina, tiene sus dioses, sus dogmas, tiene también su liturgia, tiene también un poco de filosofía, digamos, tiene ritos y tiene un sacerdocio, etcétera, ¿no? Y todas las religiones del mundo son así. Y el misticismo es una corriente que está presente en distintas religiones, ¿no? Como dije acá, digamos, tiene su origen en Babilonia, lo que está en verde, digamos, es el misticismo que influenció en Egipto, en la India, y también influenció en la filosofía griega, ¿no? Especialmente a Pitágoras y Platón. Luego en azul tenemos el judaísmo, que es otra corriente que influenció al cristianismo. Y lo interesante es que ambas corrientes se mezclan, digamos, en lo que se llama el gnosticismo, ¿no? O la gnosis. Um, Hablando de la filosofía griega, es muy importante entender
que la filosofía griega tiene una originalidad, digamos, ¿no? En el sentido que es por la primera vez de que se hace abstracción de principios cosmológicos y filosóficos de las religiones, dejando a un lado a los dioses, ¿no? Es decir, los filósofos griegos no hablaban mucho de los dioses, pero, o de toda la religión, digamos, pero más hablaban de ciertos principios filosóficos. Entonces, esa es la originalidad de la filosofía. Tratan de explicar, digamos, las cosas de manera racional. Los filósofos griegos fueron grandes porque, bueno, obviamente crearon la filosofía, pero también desarrollaron la matemática. La matemática es una ciencia altamente abstracta. Lo que fallaron, digamos, los filósofos o no pudieron hacer es desarrollar la ciencia. Sí tuvieron algunos científicos como Arquímedes, etcétera, pero el mismo Aristóteles hizo una clasificación de los animales, estudiaba la naturaleza, pero eso fue muy embrionario, ¿no? Es decir, fue, digamos, no, esas como semillas de ciencia, digamos, de los filósofos griegos no pudieron desarrollarse, ¿no? Y no pudieron desarrollarse, digamos, hasta el siglo XVI, donde realmente, digamos, nace la ciencia. Y la explicación justamente viene de que tenían un fuerte componente místico, ¿no? Que les impedía hacer experimentación y estudio de la naturaleza. Esa es la explicación, justamente, lo que estamos viendo ahora. Acá hay otro esquema, breve historia de las religiones, que es similar al anterior. Bueno, es un diagrama que lo hice, lo he copiado acá, no sé si se puede ver. Tenemos Babilonia, que influenció a la filosofía griega y a otras religiones paganas. Tenemos el gnosticismo al centro y misterios, dice ahí, porque eran religiones de la época de Jesús muy populares en el mundo griego. El judaísmo obviamente dio lugar al cristianismo, pero el gnosticismo es una mezcla de las religiones paganas, de la filosofía griega y del cristianismo, ¿no? Ahí se ve las influencias. Luego la Iglesia Católica Romana podríamos decir que también tuvo una mezcla tanto de religiones paganas como la romana, del gnosticismo y del cristianismo, ¿no? El movimiento de la Nueva Era muy popular en los años 80, todavía tiene resabios, digamos. Um, el movimiento de la nueva Era es más o menos algo como un resurgir del gnosticismo hoy en día, ¿no? O en épocas recientes. Y bueno, se cree que va a haber una nueva religión mundial que va a tratar de unir todas estas corrientes en el futuro, ¿no? Hablando de Platón, hablando de Platón, que vivió en el 428 al 348 antes de Cristo, era obviamente discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, recibió influencias de Pitágoras e indirectamente de las religiones egipcia, babilónica y budismo. Esto se sabe muy poco, ¿no? En los libros de filosofía no lo mencionan, pero si uno investiga en la historia de la filosofía y la historia de las religiones en detalle, digamos, en libros especializados, digamos, se puede percibir esta influencia. Pitágoras se cree que viajó a Egipto, a Babilonia. También se sabe que había monjes budistas en esa época en Asia Menor y en Grecia, digamos. Es posible que alguno de esos monjes haya influenciado a Platón directamente o indirectamente. Pero el hecho es de que Platón en sus ideas tiene componentes hindúes, ¿no? Muy similares al hinduismo. También Platón influyó obviamente en la filosofía griega en la época de Jesús y la iglesia primitiva, ¿no? Los estoicos, escépticos, epicúreos, estoicos y epicúreos los menciona Hechos 17, ¿no? Y vamos a leer ese pasaje más adelante. Fundador de la teoría de las ideas, dice, según él, que las ideas tienen existencia real e independiente en un mundo aparte. O sea, es como un mundo espiritual, diríamos, pero muy real, digamos, según Platón. Y es un mundo perfecto, ¿no? Y además niega la realidad del mundo físico. Dice que el mundo físico solamente son apariencias. Ahí vemos una similitud con el hinduismo, ¿no? Donde el mundo físico le llaman maya, que es una ilusión.
También creía en la inmortalidad del alma y en la transmigración de las almas, o sea, en la reencarnación, ¿no? Creía que un alma podía ir de un animal, de un vegetal a un animal, a una persona y reencarnarse. Eso también es típico del hinduismo y del budismo, ¿no? También creía, en uno de sus textos escribe que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, obviamente ahí se ve que para él el mundo físico es despreciable o es solamente un mundo de apariencias. El cuerpo, al decir que es una cárcel, está diciendo que obviamente es negativo. Bueno, todas estas ideas Platón las introduce, digamos, de las religiones orientales a la filosofía griega, ¿no? La diferencia es de que los griegos utilizaban la lógica y el razonamiento para tratar de justificar sus ideas, a diferencia de las religiones orientales que eran más dogmáticas, diríamos, ¿no? Entonces, quisiera que hablemos del misticismo cristiano, que también se conoce como gnosticismo. Entonces, veamos un par de definiciones, ¿no? La gnosis, se define como un conocimiento místico, que quiere decir oculto, reservado para unos pocos que ese conocimiento, ¿qué cosas revela, no? Dos cosas, digamos. A, la verdad sobre la creación, el origen divino del hombre, la caída en el mundo material. Y B, los ritos y prácticas necesarios para prepararse, para salvarse. Salvarse se entiende en este contexto como escapar de este mundo material, ¿no? De hecho, la caída que dice ahí, la caída del hombre para ellos es que bueno, según sus ideas, el hombre fue creado espiritualmente, vivía en un mundo espiritual, las almas de los hombres, y luego la caída para ellos es que el hombre fue puesto en el mundo material, ¿no? Entonces, como estaba leyendo, decía, tienen un conocimiento sobre ritos y prácticas necesarios para salvarse de este mundo material en el momento de la muerte y ascender hasta el mundo espiritual, ¿no? Eterno, que es la liberación final, y evitando así una posible reencarnación, ¿no? No todos los gnósticos creen en la reencarnación, algunos sí, algunos no. Habla de la gnosis en primera de Timoteo 6:20, donde dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Ciencia en griego se dice gnosis, ¿no? Significa gnosis, o conocimiento también, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, ya vemos que esta gnosis tiene una influencia muy, muy importante y perniciosa, diríamos, en la iglesia primitiva, ¿no? Y vamos a ver varios pasajes para hablar sobre eso. Entonces, la definición de gnosticismo es una corriente religiosa mística característica de los siglos 1, 2 y 3 después de Cristo, basada en la gnosis. Principalmente fue el resultado de una mezcla de cristianismo y paganismo. Estaba presente en grupos e iglesias de la iglesia primitiva, ¿no? Y cuando hablo de iglesias en plural, me refiero a las distintas congregaciones que había, digamos, ¿no? Asambleas cristianas que había en la iglesia primitiva. La iglesia en plural, en singular, perdón, se refiere a toda la iglesia. Existieron algunos grupos reducidos que perduraron a través de los siglos y hoy en día hay un resurgimiento de los grupos autodenominados gnósticos. Entre los adeptos de la nueva era se le conoce como cristianismo esotérico. También su influencia se hace patente en el monaquismo católico a través de toda la historia y en el movimiento pentecostal protestante actual, ¿no? No sé si hasta aquí está todo claro o tienen alguna pregunta, comentario. Me gustaría que podemos hacer preguntas, se puede hacer preguntas al final, pero también al medio de la charla sería bueno, ¿no? ¿Se escucha bien hasta aquí? Perdón. No sé si están escuchando bien. Sí, se escucha bien, Jorgito, ninguna pregunta por el momento. Ya, gracias.
No pregunto porque a veces pasa que se corta o alguna cosa y a veces me quedo hablando solo. Eh, ya. Bueno, voy a continuar entonces. Em, para las doctrinas del gnosticismo, bueno, he anotado 12. Voy a, bueno, la primera, digamos, a ver, bueno, la primera, o sea, la doctrina del gnosticismo, tenemos que la creación material es mala, ¿ya? O sea, el mundo material, el mundo físico en el que vivimos es malo, ¿no? Según su concepción. Am, bueno, vamos a ir viendo acá varios puntos, ¿no? Lo importante de estos gnósticos, digamos, era de que ellos surgieron dentro de la iglesia primitiva y surgieron particularmente en las ciudades que eran griegas, o sea, en Corinto, Colosa, Éfeso, perdón, Éfeso, Atenas y Tesalónica, en esas ciudades, o sea, las ciudades griegas, ¿no? Tanto las que están en el continente europeo, en Grecia, y las que están en Asia Menor, que son Éfeso y Colosa, creo, Colosas. Um, en esas ciudades es donde surge, ¿no? Surge esto como una mezcla de filosofía griega con cristianismo. También algo importante, digamos, es de que ellos utilizan lenguaje cristiano, es decir, hablan de la creación, hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan del pecado, de la caída, hablan de la salvación, de todas las, o sea, todo su lenguaje es cristiano, obviamente, porque ellos eran cristianos o estaban en las iglesias, ¿no? Pero la esencia de su teología en realidad es profundamente contradictoria, contraria a la Biblia y es, o sea, a la cosmovisión bíblica y es netamente pagana, podríamos decir, ¿no? Leamos un poco Génesis capítulo 1. Aquí tengo Génesis capítulo 1, donde dice lo siguiente, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces acá tenemos en el primer lugar donde dice que Dios vio que la luz era buena. Entonces, la primera vez que utiliza ahí la palabra buena para describir la creación física, ¿no? Luego, voy a continuar, voy a saltar, digamos, más adelante dice, en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. O sea, nuevamente, Dios vuelve a llamar a la creación buena, ¿no? En el versículo 10. Luego, continuando un poco en el 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Ahí creo que es la tercera vez que Dios utiliza la palabra bueno. Más adelante, en el versículo 18, nuevamente, creo que esa es la cuarta, y para enseñorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, ¿no? Luego, nuevamente en el versículo 21, vuelve a utilizar la palabra bueno. Luego en el 25, nuevamente. Y más adelante hay un versículo en el que dice, donde dice que vio Dios que era bueno en gran manera. En el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, esto es importante, es fundamental, porque cuando hablamos de cosmovisión estamos hablando desde Génesis, del capítulo 1, que hay una cosmovisión completamente distinta, pero hay que tener cuidado en discernir porque el lenguaje es muy similar.
De hecho, digamos, los gnósticos en el primer siglo estaban dentro de la iglesia cristiana y hay varios versículos que los mencionan, pero luego en el siglo II y en el siglo III producieron sus propios textos, sus propios libros, ¿no? El Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, otros que son evangelios gnósticos. Cuando hablamos con personas que tal vez no son creyentes, entonces ellos siempre van a decir, no, pero los evangelios de la Biblia no sabemos que son los verdaderos. Puede ser que hayan sido adulterados, cambiados. Tal vez los otros evangelios, los que no están en la Biblia, son los verdaderos. Bueno, ese es un argumento típico en realidad de cualquier persona que critica la Biblia, digamos. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Que tenemos esos otros evangelios no corresponden o en realidad son contradictorios, contradicen el Antiguo Testamento. Esa sería la respuesta. Y los evangelios que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tienen una correspondencia de visión, de doctrina con el Antiguo Testamento. Esa es la respuesta. Veamos Juan 1, del 1 al 5, por ejemplo. Bueno, en Juan 1, 1 al 5 habla, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, está hablando de que Jesús, todas las cosas fueron creadas por Jesús, ¿no es cierto? Um, también, a ver, veamos Juan 10, 10. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pues está hablando de la vida también ahí, ¿no? Um, bueno, veamos el punto 2. El creador, que los gnósticos le llaman demiurgo, es el Dios del Antiguo Testamento y es malo, ¿no? Ahora, si nos fijamos en las doctrinas que he puesto acá, que son 12, en realidad una se deduce prácticamente lógicamente del anterior, ¿no? O sea, si la creación es mala, entonces el que ha hecho esta creación material tendría que ser malo, ¿no es cierto? Todo es una consecuencia lógica, vamos a ver. Y ese es según ellos, el Dios del Antiguo Testamento es malo y castigó al hombre poniéndole un cuerpo físico, imponiéndolo en el mundo físico, ¿no? Que el hombre, según ellos, originalmente solamente era alma o espíritu, y que es diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Ah, bueno, no vamos a leer ahora esos salmos, pero dice ahí claramente, a ver, por ejemplo, si leemos Salmo 104. Salmo 104, 24, dice, y dice, cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, ¿no? Bueno, habla de los beneficios, habla también en Salmo 107:1, habla de que Dios es bueno, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces está conectando acá, obviamente, Dios es bueno y también está conectando con su creación que está llena de beneficios.